Ya, ya. Ahí estamos grabando. Bien. Ya. Bien, Cristian y los demás hermanos que escuchen esta clase, el tema de hoy se trata de la identidad reformada y presbiteriana. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia presbiteriana y no de otra iglesia evangélica, por ejemplo? ¿En qué nos distinguimos? No vamos a nombrar ni a criticar a nadie, solamente vamos a ver por qué nos consideramos reformados y presbiterianos. Para esto hay que ir a la historia de la iglesia. Indudablemente hay que remontarse al siglo XVI, a la Edad Media, donde la corrupción existente en la iglesia existente en ese momento, que era la Iglesia Católica Romana, bueno, se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, generalmente le decimos católica romana, no porque de apostólico tiene poco, porque una iglesia que es apostólica sigue la enseñanza de los apóstoles, ¿ya? Ahora no era la única iglesia que existía en esa época, ya existía la división entre ortodoxa y católico romana ya desde el año 1054. En Occidente primaba la iglesia católica y en Oriente la iglesia ortodoxa. Ya, pero en Europa estaba presente la iglesia católica romana y muy cuestionada en la época. Los cleros, los sacerdotes, los curas de la época y los obispos y el papa mismo eran personas que no conocían la escritura. Muchos de ellos nunca la habían leído. Hay que reconocerse que la Biblia era un libro muy escaso, muy caro, muy difícil de acceder y estaba escrito en latín. O sea, el que no leía latín no podía leer la Biblia. Y el latín ya no era la lengua vernácula de los pueblos, lo fue del Imperio Romano, pero en la época ya existían los estados-naciones, cada estado tenía su propia lengua. Esa fue una de las críticas que le hicieron los reformadores de la Iglesia. Además, había otros problemas como el pago de urgencia, que consistía en pagar en dinero para el perdón de mis pecados. Si yo pagaba una cierta cantidad de dinero, mis pecados eran perdonados. Además, existían otras costumbres, como la oración por los muertos, la creencia del purgatorio, que es un estado intermedio donde van las personas para ser purgadas, es decir, como purificadas antes de entrar al cielo. Entonces, hay una serie de anomalías, de enseñanzas erradas, adoración a los ídolos, a los santos, cosas que muchas de ellas se mantienen hoy en día en la Iglesia Católica. Pero ante eso reacciona Martín Lutero, un monje agustino. Agustino es una congregación de los católicos, que en el año 1517, un 31 de octubre, clava las 95 tesis de protesta contra la Iglesia. Y eso da origen a la Reforma Protestante. Por eso el Día de la Reforma se celebra el 31 de octubre, hace poco celebraron los 500 años, hace 5 años ya, en el año 2017. Entonces surge el movimiento luterano, que a todo esto ellos nunca quisieron llamarse iglesia luterana. Lutero nunca quiso salir de la iglesia católica, de hecho, y no quería que sus seguidores lo conocieran como luteranos. El nombre que estos hermanos sí mismos se dieron iglesia evangélica desde el principio. También se acuña después el término protestante, pero por la reacción de unos príncipes de alemanes que reaccionaron contra el edicto de Carlos V que suponía Lutero, fueron reconocidos como los príncipes protestantes, y los príncipes protestantes apoyaban a Lutero. Así que fue como sinónimo evangélico, luterano y protestante. Eran sinónimos. 20 años después, surge, aproximadamente 20 años después, comienza a hacerse conocido un francés llamado Juan Calvino, que también simpatizaba mucho con las ideas de Lutero, pero él nunca quiso ser un predicador ni un pastor, quería ser un académico. Y como en la universidad donde estudiaba en Francia, la Sorbona, lo descubrieron que era protestante, que era luterano, entonces lo persiguieron para matarlo. Y él huyó a Suiza y iba escapando con dirección a la ciudad de Hamburgo. Su organización es inestable. No, hoy qué extraño no se han conectado los demás hermanos, pero le estamos grabando la clase. Ya, y cuando iba pasando Calvino por la ciudad de Ginebra, un reformador conocido ya de la época, que era Guillermo Farel, otro francés, lo convenció a que se quedara en Suiza, que predicara la palabra de Dios en la iglesia en Ginebra, la ciudad de Ginebra.
Y ahí comenzó el ministerio de Calvino y una historia. Después tuvo que salir Calvino, después volvió, hay todo un tema. Pero Calvino comenzó a enseñar la Biblia de forma sistemática, predicando de forma expositiva todos los libros de la Biblia. Todo, o casi todo, no alcanzó a predicarlo todo. Sabemos que no tocó Apocalipsis, por ejemplo. Pero marcó algunas diferencias con Lutero, sobre todo en lo que es la cena, este sacramento que es la cena del Señor, y también respecto a la forma de gobierno de la Iglesia, y en algunos aspectos también lo que es salvación. Aunque la postura soteriológica de salvación de Calvino, tanto como Lutero, tienen ambas su origen en la enseñanza de Agustín de Hipona. Así que los dos se consideraban a sí mismos como agustinianos. O sea, se parecían bastante. A los que siguieron las enseñanzas de Calvino en Ginebra se le reconoció como movimiento reformado o iglesia reformada. La iglesia reformada creció en Suiza y posteriormente en Holanda. Como 20 años después llegó a estudiar a Ginebra un escocés, John Knox. Y John Knox estudió con Calvino y cuando vuelve a su país forma una nueva iglesia que se llama la Iglesia de Escocia, que es aparte de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, y tampoco era católica romana. Tampoco era luterana, ni tampoco iglesia reformada como tal, sino que le llamó Iglesia de Escocia. En la Iglesia de Escocia se reforzó el sistema de gobierno presbiteriano, se perfeccionó, dicho de alguna forma. Entonces, como el sistema de gobierno de la Iglesia de Escocia era tan diferente, tanto de la Iglesia luterana como católica como anglicana, a ellos peyorativamente les decían los presbiterianos. Pero el nombre de la iglesia era Iglesia de Escocia, no presbiteriana. Pero eran conocidos por todos como los presbiterianos. Después, cuando se masificó la inmigración británica a Estados Unidos, que era la nueva colonia descubierta hace poco, hermanos de la iglesia de Inglaterra y de Escocia fueron a vivir a la costa este de Estados Unidos y fundaron sus iglesias con el sistema de gobierno presbiteriano y una teología calvinista. Y los hermanos escoceses que se radicaron en Estados Unidos fundaron la nueva iglesia, no le iban a poner la iglesia de Escocia, y le pusieron el nombre por el nombre que eran conocidos, que es Iglesia Presbiteriana. Así nace la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos, y luego, muchos años después, llega a los países latinoamericanos, entre ellos a Chile. De hecho, escuché un dato que tengo que confirmarlo. Me parece que la Iglesia Presbiteriana de Chile es la segunda iglesia presbiteriana de habla hispana en el mundo. La primera debe ser la de México y la segunda la de Chile. Entonces tengo que confirmar ese dato, tengo que verificarlo, pero lo escuché al moderador de nuestro sínodo, lo escuché decir, al pastor Daniel Vázquez. Y nace en 1868 en Chile la Iglesia Presbiteriana de Chile, a través de un misionero, ustedes habrán oído, David Trumbull, que no era presbiteriano, era congregacionalista, y después se hizo presbiteriano, que fue alumno de Charles Hodge, el famoso teólogo sistemático, en el seminario de Princeton. Y así se establece la Iglesia Presbiteriana de Chile. Bienvenido, hermano Gabriel. ¿Cómo estaban, hermano? Buenas tardes. Estamos bien, Hola. hermano. Estamos repasando un poco la historia, porque el tema de hoy consiste... En todo caso, hermano, no se perdió de nada porque estoy grabando la clase. Después se la voy a enviar para ver en video, en el teléfono, ¿ya? La Iglesia Presbiteriana entonces se organiza en la ciudad de Santiago en 1868 y un año después se organiza en Valparaíso. Tiene un crecimiento rápido en las primeras décadas. Hasta 1930 más o menos creció bastante. Después se detuvo un momento, como 20 años de lento crecimiento, y luego ya vino en los años 50 la primera división, a fines de los 50 la primera división. Después en 1965 vino en 1963 la independencia de Estados Unidos, y así se da origen a la Iglesia Presbiteriana de Chile ya independiente
de la misión de Estados Unidos. Ahora, ¿qué nos distingue como iglesia presbiteriana? Como iglesia reformada. Nuestra teología es reformada porque tiene su origen en la doctrina desarrollada por Juan Calvino en Ginebra, en Suiza, que también fueron desarrolladas, enseñadas y aplicadas por John Knox en Escocia. Heredamos esa enseñanza de la teología reformada, nuestra teología reformada. Mantenemos el nombre de iglesia presbiteriana porque a los primeros reformados en Escocia se les dio peyorativamente el nombre de presbiteriano, pero como el nombre de iglesia presbiteriana comienza en Estados Unidos. Ahora, ¿qué caracteriza la teología reformada? Uno, que lo más importante para nosotros es Dios y su gloria. El centro de nuestra doctrina es Dios y su gloria. Todas las cosas Dios las creó para la gloria de su nombre. El principal motivo por el cual Dios hace todas las cosas es para la gloria de su propio nombre. El centro de la teología reformada es la gloria de Dios, buscar la gloria de Dios en todas las cosas. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, infalible e inerrante. Inerrante, que significa que no tiene error, e infalible, es que todo lo que dice es verdadero. No hay error, no hay falsedad en la Biblia. Por lo tanto, para un creyente reformado, la Biblia es su gran norma de conducta y de fe. Reconocemos que hay enseñanzas importantes en hombres que Dios ha usado, como Lutero y Calvino. No obstante, ellos no son infalibles. Todo lo que dijeron ellos tiene que ser colado a través de lo que dice la Biblia. Aproximadamente 80 años después que Knox fundó la Iglesia de Escocia, se reunieron un grupo de teólogos reformados, tanto de la Iglesia de Escocia como de la Iglesia anglicana y algunos bautistas incluso, que adherían a la teología reformada, y se reunieron en la que se conoce la... Yo no sé si, no sé si uno de ustedes tiene más claro, no sé si Cristian tiene más claro. Westminster no sé si es una ciudad o no en Inglaterra o es un barrio de Londres. O sea, donde hay que confirmarlo. Yo sé que existe la abadía de Westminster, que es una catedral católica. Sí, Ya, claro. pero es un lugar llamado Westminster. Ahí se reunieron los teólogos por un espacio casi de 5 años. Se demoraron en redactar la confesión de fe de Westminster. Y esta confesión de fe fue adoptada por la Iglesia de Escocia y otras iglesias, sobre todo en Estados Unidos, que adhieren a la teología reformada. Y nosotros tenemos como confesión de fe la confesión de fe de Westminster. Eso significa que somos una iglesia confesional, que tenemos confesión de fe. La confesión de fe no está a la misma altura de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Pero la confesión de fe es útil en el sentido que actúa como un marco regulatorio para lo que creemos y nuestra forma en cómo vivimos. ¿Alguna consulta, hermanos, hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Algo que agregar? Pregunta yo, Sí. ¿qué es la confesión de fe? ¿Cómo se hace la confesión de fe? Eso es lo que estábamos hablando. En 1600 y tanto, siglo XVII, se reúne un grupo de teólogos en la zona, de, no sé si una ciudad o lugar de Westminster, Westminster. en Inglaterra, sí. ¿Ya? Teólogos todos reformados calvinistas, de distintas denominaciones, sí. Y hacen una declaración de fe, es decir, esto creemos nosotros como reformados. Y hacen una declaración que tiene 33 capítulos. ¿Ya? En esos 33 capítulos está todo lo que cree la iglesia presbiteriana. Prácticamente todas las iglesias presbiterianas del mundo tienen como confesión de fe esta confesión de fe de Westminster. En el caso de nosotros, como Iglesia Presbiteriana de Chile, nuestra confesión de fe tiene 35 capítulos. Tiene 2 más que la original que se hizo en el siglo XVII. ¿Por qué? Porque en 1903, en Estados Unidos, se le agregaron 2 capítulos más, uno que habla de las misiones y el otro del Espíritu Santo. Por eso tenemos 35. Cristian. La confesión de fe más o menos es como la secuencia del credo apostólico. Bueno, el credo, nosotros como Iglesia Reformada
aceptamos como la confesión de fe de Westminster, el catecismo mayor y el catecismo menor de Westminster, la confesión de Heidelberg y el credo apostólico. Todo el credo apostólico está contenido también en la confesión de fe. Pero el credo apostólico es una declaración de fe mucho más antigua, del siglo II, y lo tienen tanto los católicos romanos, los ortodoxos y las iglesias evangélicas, entre ellas nosotros. Por lo tanto, consideramos que es fundamental para considerarse cristiano adherir al credo apostólico. Y el credo apostólico es que repetimos en la iglesia cada vez que participamos en la Santa Cena. Claro. Yo quiero Ahora, insistir en eso, una sí, pregunta, hermano Edward. sí. Cuando hacemos la Santa Cena, en la iglesia dice que los que son miembros y los que han hecho la confesión de fe, ¿cierto? Para tomar la Santa Cena. ¿Estoy equivocado, no? Se dice, sí, los miembros y las personas que han hecho confesión de fe, en el sentido que hay personas que no son miembros, pero sí han hecho confesión de fe en el Señor y sí pueden participar en la cena. Como en el caso ocurre si hay un hermano de visita de otra iglesia, claro, miembro de otra iglesia, pero aceptamos que es un creyente en Cristo. Entonces, aunque una persona, como el caso de ustedes, que todavía no se hacen miembros, pero si han hecho pública su confesión de fe, sí pueden participar en la cena. Ahora, se dice los miembros porque damos por hecho que para hacerse miembro una persona ya hizo una confesión de fe en Cristo Jesús. Claro. Ya. Estamos aclarando esa parte, pues, hermano. ¿Por qué usted no cenaba por eso? ¿Cómo? ¿Usted no cenaba en la iglesia? No, pues no hago cena yo. Bueno, pero ahora No, para adelante ya lo hago. No he hecho ninguna de las dos cosas, pues, ni soy miembro ni he hecho confesión de fe. Pues. Pero, ¿qué significa hacer confesión de fe cuando usted dice yo creo en Cristo? Si usted adelante de nosotros ahora por cámara dice yo creo en Cristo como mi Señor, eso ya es confesión de fe pública. Ya. Pero la diferencia es que cuando lo reciben como miembro, ahí lo hace de forma pública, ante la iglesia. Ya, ahora la entendí. Sí. Esa era la parte que me tenía un poco... Sí. Ya. En el fondo, ahí la iglesia reconoce que usted ha hecho confesión pública, pero usted tal vez la hizo hace años, no lo sé. Usted si usted ya confesó al Señor, usted ya es cristiano, ya puede participar en la cena del Señor. ¿Y usted está bautizado? ¿A usted lo bautizaron, hermano? ¿Bautizado por la ley o por la iglesia? No, por la iglesia, en la iglesia. ¿Cuál es el bautismo en la ley? El bautismo del registro civil, digo yo. No estamos hablando del bautismo cristiano, no, por eso le digo que no lo he hecho tampoco, bautismo cristiano, no. Ya, entonces vamos a tener que bautizarlo en la iglesia. Cuando se haya miembro, lo vamos a bautizar. Ya, mi hermano. Estamos preparándonos para eso. Claro que sí. Recuerden, hermanos, que antes de dar el examen ante el pastor y algún proyecto que va a haber, repasen las lecciones, repasen todas las lecciones que hemos estudiado. Sí, la tengo. ¿Ya? La tengo. Hoy día lo que pasa es que hoy llegué atrasado por 2 puntos. Resulta que me ensartaron con otro trabajo. Y me lleva pilladito el tiempo. Un cristiano que tiene unas liebres por ahí, no tenía quien le manejar una liebre para llevar, aquí en el mismo sector que vivo yo, hay que llevar unos chiquillos chicos para una escuela, por allá para abajo, más lejos. Y me pilló el otro día, andaba en el supermercado y ahí en el supermercado me pilló. Y como mi hermano trabaja con él también, pues, ¿quién le iba a decir que no? Pues? Ya, pero no se preocupe, puede ver la clase grabada y se va a enviar a la carta también. Estoy yo en la mañana tempranito, ya a las 7 voy saliendo. Ya, pero perfecto. llego luego y después voy en la tarde como a las 3:30, a 4 que salen los cabros a dejarlos a sus casas. Y después de eso llego aquí a las 5:15, por ahí, 5:30, y a las 6 entro a trabajar en mi trabajo al tiro aquí al frente donde trabajo yo, cuidando una bodega, y ahora me arranqué un ratito para venir a la clase. Allá estamos con poca luz, pues ¿se acuerda el otro día? Porque estábamos a oscuras. Sí, estaba oscura, sí. Busqué en un video que estaba funcionando donde están las cámaras. Sí. Pero eso, ya, hermano, seguimos. De mayo nomás, y ya está terminando. Ya.
Si el hombrecito me dice a mí, oiga, puta, vamos a seguir, yo le voy a decirle que... Ya, hermano, deje, ya, sí, está bien, se entiende. Ya, ¿qué otra característica tenemos como presbiterianos? La forma de gobierno. Hay tres formas de gobierno de iglesia, básicamente. Uno es el sistema episcopal, que es el que tiene la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, y las iglesias pentecostales, en Chile al menos, tienen el sistema episcopal. Significa que tiene un líder, un obispo. Claro, la iglesia católica tiene el papa, la iglesia ortodoxa tiene los patriarcas, que le llaman. Tienen varios patriarcas, depende de la zona geográfica. Las iglesias pentecostales también generalmente tienen un obispo, o un presidente, o un superintendente. ¿Qué significa que esto es una estructura piramidal? Que hay una persona que dirige hacia abajo la iglesia. Y toda la iglesia en fondo está sometida a él, lo que diga el obispo. Ese sistema episcopal, que si bien consideramos que no es bíblico, sí reconocemos que es temprano. Con el siglo II ya aparece el sistema de gobierno en la iglesia. Ya. Sí. Es antiguo. Es antiguo, sí, claro que sí. Consideramos que no es lo bíblico, sí reconocemos que es antiguo. El siglo II, esa estructura. Existen también, claro, las iglesias congregacionales. Generalmente las iglesias bautistas son congregacionales. ¿Qué quiere decir? Que no tienen un obispo, pero tampoco tienen un grupo de presbíteros como nosotros, sino que tienen la iglesia, la congregación, gobierna la congregación. La congregación puede sacar y puede poner a un pastor. La congregación puede presentar un proyecto y aprobarlo por la congregación. La congregación domina lo que sucede dentro de la iglesia. El pastor es sujeto a la congregación. A la congregación, ya. ¿Ya? Y en el caso nuestro. El sistema congregacional es ese. ¿Ya? Nuestro sistema es el presbiteriano. ¿Qué significa? Que existe un grupo de ancianos o presbíteros que dirigen la iglesia. El pastor es un presbítero más. El pastor es el presbítero docente, encargado de enseñar la palabra de Dios. A los demás presbíteros que no son pastor se les llama presbíteros regentes, que asumen funciones de gobierno de la iglesia, pero la responsabilidad de enseñar y predicar recae principalmente en el presbítero docente, que es el pastor. Es como el profesor. Sí, pero es un presbítero más. Existe un grupo de presbíteros, entre los cuales está el pastor, que gobiernan la iglesia. Claro. Ellos son los que toman decisiones respecto a la iglesia, qué proyectos se hacen, qué no, qué se va a predicar en esta iglesia y qué no se va a predicar. Ya, cosas como esa. Ahora, respecto al sistema presbiteriano, que los presbíteros son elegidos de forma democrática por los miembros de la iglesia. Aquí pueden votar solamente los que son miembros. Cuando hay una asamblea en la iglesia, pueden asistir las personas que son miembros, pero asisten como oyentes, pero no tienen derecho a voz ni voto. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, yo no soy presbítero, pero estoy sin embargo en la reunión de consistorio, está el pastor Cristian y los demás presbíteros. Yo puedo hablar, pero yo no puedo votar. El voto de los presbíteros. Ya. El pastor tampoco vota en el consistorio. Solamente vota en el caso de empate. Si hay en la reunión 4 presbíteros más el pastor y la votación termina 2-2, ahí sí el pastor dirime. Puede dirimir. Sí, puede dirimir. Sí. Ya. Sí. Eso, el pastor no es miembro del consistorio, por eso no puede votar. El pastor es miembro del presbiterio, que es el consejo superior, que agrupa a un determinado número de iglesias, mínimo 3 iglesias, de una determinada zona geográfica. En nuestro caso, pertenecemos al presbiterio más pequeño, que es el Centro-Sur, que tiene 4 iglesias solamente: Rancagua, San Fernando, Curicó y Linares. Y cuando se reúne el presbiterio, la sesión del presbiterio, van los pastores de cada iglesia, más 2 presbíteros de cada iglesia, como representantes. El pastor o presbítero docente es miembro del presbiterio, no del consistorio. Por eso no vota en el consistorio, salvo para un empate. ¿Ya? Y a su vez, los presbiterios forman un sínodo. Con 3 presbiterios se puede formar un sínodo. En Chile nosotros tenemos 5 presbiterios,
por lo tanto nos da solamente para un sínodo. Si hubieran 2 sínodos, se llega a la estructura máxima del presbiterianismo, se llama Asamblea General. Casi todas partes se llama Asamblea General. En Brasil se llama Supremo Concilio, que es lo mismo. Ya, pues son iglesias más grandes. Nosotros todavía no estamos en eso. La estructura máxima que llegamos nosotros es el sínodo. Lo otro, las iglesias presbiterianas siempre nunca superan la frontera de un país. Se desenvuelven solamente dentro de un país, salvo con fines misioneros. ¿Entiendes? Por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana de Brasil está plantando iglesias en África y en Uruguay y Argentina, porque Uruguay y Argentina casi no hay iglesias presbiterianas, son casi inexistentes. Digo casi porque igual en Argentina hay algunas, pero muy pocas. En Argentina son todos adventistas, po. No, al igual que en Chile hay muchos pentecostales. Claro, pero yo vi a donde he ido en Argentina, todos adventistas, po. Esos son del día sábado, ¿cierto? Y los adventistas son los que guardan el día sábado. En Brasil también hay hartos adventistas. Está en todo el mundo. Sí, pues. Pero hay harto presbiteriano en Brasil también. Muchos. Pero los que más hay son pentecostales. Igual que acá, en todas partes. Yo fui a Foz de Iguazú y fuimos a la iglesia presbiteriana. Yeah. Estuve en Curitiba, también fuimos. Sí. Y la gente, la iglesia llena, po. Llenita la iglesia, rebalsadita. Deme un segundo, me está llamando el hermano Eduardo Núñez. Hermano Eduardo. Ya, le voy a decir a mi esposa que salga, que estoy haciendo otra clase de catecúmeno en este momento. Le digo al tiro, ya. Ya, no se preocupe, estoy en la clase ahora. Ya. Espera un poquito más. Vaya nomás. Vaya a ir a ver la casa. Está grande la casa. Está bien ahí tú. La iglesia. Ya, hermano, justo venía el hermano Eduardo, me trajo unos folletos, unos trípticos que tenemos para la iglesia. Tríptico informativo, evangelístico, que no podemos usar en la iglesia. Ya, hermano, aquí estábamos a la estructura hasta las fronteras nacionales, salvo con efectos misioneros. Pero la idea es cuando se plantan iglesias para misiones, como en el caso de la IPB, está plantando una iglesia en Uruguay. En Uruguay hay una sola iglesia presbiteriana. Cuando esa iglesia crezca y se levanten 2 iglesias más, ahí van a poder formar un presbiterio propio en Uruguay, en este caso. Y ahí ya estarían en condiciones de armar una iglesia independiente, iglesia presbiteriana del Uruguay. Y ahí se independizan de la iglesia madre, que sería Brasil. O sea, en el mundo presbiteriano solamente se traspasan fronteras con fines misioneros y se busca que esa iglesia logre independizarse rápido y sea una iglesia independiente. En el caso de nosotros en Chile nos demoramos 100 años en independizarnos. Fue bastante. 100 años, sí. En el año 1960 y algo fue, ¿vos? Sí, 63, 63, 65. Hasta esa fecha todavía teníamos pastores que venían de Estados Unidos. Sí, sí. Sí. También uno de 65. Yo alcancé a conocer a Henderson, no me acuerdo cómo se llama. A mí me han hablado de Mr. Smith, después de Sinclair, y después el último. También lo conocí a Sinclair yo. Y el otro que conocí, otro. ¿Cómo? En nuestra iglesia, en la sala 2, la sala 3, están las fotos de esos. Sí, claro. Wheeler se llama el último. No, Led Wheeler. Ese fue el último gringo, llegó acá. Ese fue el último que llegó. Sí. Primero fue Smith, después Henderson y después Led Wheeler. Ya. Yo alcancé a conocer a Henderson y a Led Wheeler. Sí. Eso lo conocí yo. Claro, pues yo soy del año 46, así que soy vegetatorio. ¿Y de cuándo vive en la iglesia usted? De eso. Yo como del año 52. Ya. 52, 53, sí. por ahí. ¿Tenía cuánto? 8 años o menos. Como 8 años tenía. Yo de 8 años, sí. ¿Se acuerda bien de los gringos? Entonces. Sí, me acuerdo bien, pues claro.
Ya, pues hermanos, eso respecto a la iglesia presbiteriana. ¿Qué otra característica tiene la iglesia presbiteriana? La confesión de fe de Westminster, la Biblia como regla máxima, Claro. Se busca siempre la gloria de Dios, se gobierna por un sistema presbiterio, de presbíteros, un sistema presbiteriano, la estructura está la iglesia local con su consistorio, después los presbiterios y después el sínodo y en algunos casos asamblea general. Nosotros llegamos solamente hasta el sínodo. Otra característica del creyente reformado es que el reformado ve que tiene que hacer influencia de alguna forma en la sociedad y ser parte de la transformación de la cultura. Hay una tendencia en el cristianismo que se llama el pietismo, que se da mucho en la iglesia no presbiteriana, la iglesia evangélica no presbiteriana, que tiene esta tendencia, que la vida cristiana consiste en buscar a Dios en privado, en orar y leer la Biblia y pasar mucho tiempo en oración, pero ojalá no contaminarse con el mundo, no mezclarse con el mundo. Es una visión como cerrada hacia adentro. El presbiteriano no lo ve así. El presbiteriano ve que hay que afectar nuestro entorno, hay que afectar la cultura, no solamente por medio de la predicación del Evangelio. Bueno, primeramente por medio de la predicación del Evangelio, pero también siendo luz en todas las esferas donde Dios nos ha puesto. O sea, cada presbiteriano es un misionero donde Dios lo ha puesto. En el trabajo donde está cada cual es un misionero de Dios y su trabajo lo hace con excelencia porque lo hace para la gloria de Dios. Porque en la concepción reformada todo trabajo es sagrado, es un servicio a Dios. Por ejemplo, si usted, hermano, está trabajando de guardia, usted hace bien su trabajo como guardia para la gloria de Dios y da testimonio como hijo de Dios por medio de la excelencia de su trabajo. No solamente cuando predica de Cristo, por medio de la excelencia de su trabajo, usted también da testimonio de la gloria de Dios. Y así contribuimos a que la sociedad sea mejor. O sea, la sociedad va a ser mejor cuando las personas se convierten a Cristo. Pero una vez que se convierten a Cristo, no quiere decir que pueden ser muy espirituales, de mucha oración, de mucho ayuno, de mucha lectura de la Biblia, pero si no hacen su trabajo por excelencia, entonces no estamos contribuyendo a la mejora de la sociedad. Entonces, esa característica del reformado que se preocupa de transformar su entorno, de afectar su entorno, se involucra con el entorno. No ve todo como pecaminoso, el pecado en todos lados, demonio en todos lados, no. Ve como una oportunidad de transformar la ciudad, el entorno nuestro, afectarlo con el Evangelio. Se afecta predicando la palabra, sí, dando testimonio de Cristo, sí, pero también cuando hacemos el trabajo con excelencia. Y de hecho, cuando hacemos un trabajo con excelencia, como que nos ganamos el derecho a ser escuchados, como que la iglesia, la persona no tiene más interés en escuchar acerca de nuestra fe, cuando ve que somos buenas personas y buenos trabajadores. Si somos malos trabajadores, si somos chantas, y nos ponemos a predicar, ¿quién va a querer escucharnos? ¿Quién nos va a creer? Entonces, esa es también una característica del creyente reformado. Ahí cuando repasen la lección lo van a encontrar. Está también ahí en el apunte. Eso significa ser presbiteriano, que vives para la gloria de Dios en todas circunstancias, en tu trabajo, en tu colegio, universidad, en tu hogar, en todo lugar. La Biblia es nuestra máxima regla de fe. Y tenemos una confesión de fe que nos regula como iglesia, que es la confesión de fe de Westminster. Y tenemos un sistema de gobierno eclesiástico que es el sistema presbiteriano, que es diferente al sistema episcopal y diferente al sistema congregacional. Hermanos, consultas, comentarios, aporte a esta conversación. Cristian. Yo lo entendí más o menos bien. Ya. Claro. No tengo consulta yo esta vez. ¿No tiene consulta? No, ya hice la consulta que bueno, me está preocupando. Ya. Cristian, ¿algo que decir? Que había salido, hermano. ¿Ya? Estaban buscando. Sí. Ya.
No, todo claro, todo claro. ¿Todo claro? Sí. Estamos bien. Entonces, esta clase va a quedar grabada para que la vea la Cata también y repasen la lección que era la 12, parece. Hoy día dejemos. La 12 era de hoy día. Sí. Esta es la que hay Ya. que repasar porque yo no alcancé a hacer nada hoy en cuanto a Ya. eso. Pero mañana No, van a pero salir los chiquillos a mediodía. le voy así a que enviar ahora el video al grupo para que lo vea cuando tenga tiempo, ¿ya? cómo no, cómo no. Ya, pues. Ya, pues. Muy bien. Hermano Gabriel, ¿puede usted orar Sí, para que dígame. terminemos esta clase, por favor? Claro, pues. ¿Y quería decir algo antes usted? No, está bien, está bien. Ya. Ora. Señor bendito Dios y Padre Celestial, nos estamos preparando, Señor, para hacernos miembros de tu iglesia. Y aquí junto a nuestro hermano Ibarra, que nos está dando las clases para la honra y gloria de tu nombre, Señor, esperamos salir con bien para poder glorificarte más día a día. Señor nuestro, danos el entendimiento, la fuerza, la capacidad para poder salir con bien de este curso y poder llegar a ser mejores hijos tuyos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermano. Que Dios les bendiga mucho, Ya, hermano. igualmente a ustedes. Ya, Que igual a estén bien. ustedes. Ya, Nos chao, vemos. Cristian. Bendiciones.